Migrar no es huir, es resistir, es reconstruirse, es empezar de nuevo con la esperanza de un futuro mejor. Estas son frases de migrantes. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradezco y le doy la más cordial de la bienvenida a toda nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Usted lo sabe bien, nos encuentra en el 4.2 de TV4 en televisión abierta, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestra transmisión también en redes sociales, nos encuentra en todas las redes sociales con el nombre de Noticias TV4, pero hago énfasis en nuestra cuenta de YouTube, donde nos puede encontrar como TV4 Guanajuato Oficial. Ahí puede encontrar todos los capítulos de este programa, por si hay algún tema que le llame la atención y que no haya escuchado completamente o quiera volver a escuchar, ya lo sabe, ahí nos tiene. Y si después de vernos quiere usted llamarnos, mandarnos un mensaje, darnos un comentario, los números de teléfono 477-716-1820 y 800-719-1036. También quiero dar la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Migraciones. Y ahora, si me lo permite, pues vamos a hablar de lo que pasa allá en los Estados Unidos. Y es que arrestaron a 10 personas acusadas de interferir en operativos de ICE. Ya ve que luego va la Guardia Nacional a cuidar a los agentes de ICE para que, pues, pobrecitos, no les vaya a pasar algo. Pues 10 personas están acusadas de interferir en los operativos. Vamos a los detalles. 10 personas fueron arrestadas por las autoridades federales, acusadas de haber interferido y participado en actos violentos durante redadas de inmigración realizadas en el sur de California. Según información de varias agencias federales, los incidentes ocurrieron el pasado 10 de julio, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas llevaron a cabo una orden de cateo en una finca de cannabis ubicada en Camarillo, Condado de Ventura. Durante el operativo, un grupo de manifestantes se enfrentó con los agentes y algunos lanzaron piedras, provocando un altercado. Los arrestados enfrentan cargos por disturbios y agresión contra agentes del orden público. Las autoridades indicaron que aún buscan a otras personas involucradas en los hechos. De acuerdo con Eyewitness News, imágenes captadas por Air 7 muestran a un individuo que presuntamente disparó un arma de fuego en contra de agentes durante el enfrentamiento. El FBI ofreció una recompensa de hasta $100,000. Ahí está, aquí hay lana para eso, por información que ayude a identificar y llevar ante la justicia a esta persona. Si bien la primera enmienda protege la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, no ampara la violencia contra agentes federales. Así lo dijo Eddie Wang, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional de Los Ángeles. Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan determinar la participación de más manifestantes en los hechos ocurridos allá en Camarillo. Híjole, pues no sé usted qué opine, ¿verdad? Pero resulta que ahora tienen miedo de que les vaya a pasar algo. Ahora, dicen que alguien disparó. ¿Y dónde está el herido? Y si alguien hubiera disparado, no, hombre, no le quiero contar lo que hubiera pasado. Es más, no era necesario siquiera que disparara. Con el simple hecho de que un civil saque un arma y la apunte en contra de un elemento de ICE, de la Guardia Nacional, de la policía, se arma, pero sabrosa. Y no pasó. Entonces, bueno, pues ahí tiene, ¿no? Y ahora, hablamos de este medio de comunicación, Air 7, que obviamente es como, no sé si usted conozca aquí en México, no lo voy a decir porque luego se vayan a enojar. En México hay medios afines al gobierno de la República y estos medios pues publican lo que el gobierno quiere. En Estados Unidos también, ya lo tenemos muy claro. Son estos medios sociales que ponen las cosas que solamente el gobierno quiere que pongan y entonces magnifican las cosas. Air 7 es uno de ellos y entonces, pero sin pruebas, más allá de decir, pues es que sí lo vimos. En fin, así las cosas allá en California y bueno, por lo pronto 10 detenidos. Les van a buscar de todo, ¿eh? Si tienen descendencia latina, hasta deportados pueden ser. A menos que hayan nacido en los Estados Unidos, pues a ver cómo les quitan la ciudadanía. Pero ya nada me sorprendería.
Vamos a las redes sociales. Hay tiempos específicos para pedir asilo, todavía, allá en los Estados Unidos. Vamos a escuchar cuáles son estos tiempos. El asilo se tiene que presentar antes del año de que usted haya llegado a este país. También hay que identificar factores descalificativos, si tienes doble nacionalidad, si tienes reasentamiento en un tercer país antes de venir a Estados Unidos, si ha sido convicto de un delito particularmente serio. Si usted califica para asilo, entonces, para aumentar las posibilidades de éxito, hay que establecer su identidad con su certificado de nacimiento, con su pasaporte. Eso es un requisito. Entonces, presentar cualquier evidencia corroborativa que pueda ayudar en el relato de su caso de asilo. Evidencia que pueda demostrar que usted sufrió persecución en el pasado o tiene un temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de repudio. Para más información, este recurso no es para todo el mundo, sin embargo, hay que tomarlo en cuenta y considerarlo. Para más información, por favor, llamen a nuestra oficina para evaluar su caso. El asilo se tiene que presentar antes del año de que usted haya llegado a este país. También hay que identificar factores descalificativos, si tienes doble nacionalidad. Y es que resulta que tiene lógica. No puede pasar más de un año para pedir el asilo si llegué a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me urge ser asilado, porque me urge ser protegido. Si pasa más de un año, pues tampoco te urgía, ¿no? Entonces no te van a creer que necesitas asilo allá en la Unión Americana. Todo cambia. Ya se anunció que posiblemente haya cambios en ICE para que se intensifiquen y se hagan más agresivos todavía los operativos o las redadas. Ellos no les quieren llamar redadas, pero estas redadas que están llevando a cabo en contra de la migración. Pero también hay nuevos objetivos en estas redadas. Estos objetivos se los vamos a dar a conocer. Vamos a los detalles. El gobierno de Donald Trump busca acelerar las deportaciones de migrantes en todo Estados Unidos. Esto según reportes del Washington Examiner. La Casa Blanca plantea reemplazar a varios directores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ya se lo dije, por agentes de la patrulla fronteriza conocidos por aplicar tácticas más duras. Aunque el gobierno no ha hecho un anuncio oficial, fuentes internas confirmaron que al menos una docena de directores del ICE, que están repartidos en 25 ciudades, serán reemplazados. Y esto será en los próximos días. El cambio busca aumentar drásticamente el número de arrestos y deportaciones, según fuentes del gobierno. El asesor principal, Stephen Miller, estableció una meta de 3,000 detenciones diarias. Sin embargo, el promedio actual es solo de 1,178 arrestos por día, lejos de la cifra necesaria para cumplir con el nuevo objetivo de 1 millón de deportaciones al año. Y aquí las cifras juegan un poquito las autoridades con las cifras. La meta es 3,000 detenciones diarias. El promedio actual son 1,178 diarios, arrestos diarios. Pero el objetivo real es 1 millón de deportaciones al año. Deportaciones, que no es lo mismo que detenciones ni de arrestos. De estos 1,178 arrestos por día, muchos están siendo en contra de ciudadanos norteamericanos, de turistas con una visa vigente y con un tiempo específico que no han violado, de personas que tienen una residencia temporal y que a final de cuentas, incluso de migrantes que se van a la corte y que en la corte el juez dice, no, espérame, no tengo nada en contra tuya, vas para afuera. Muchos de estos casos están siendo liberados. Las cifras no le están saliendo, de verdad no le están saliendo para nada al presidente Donald Trump. Por eso Trump considera que el ICE se ha movido con lentitud y quiere que la patrulla fronteriza con una estructura más militarizada asuma el papel clave para cumplir estas metas. ¿Cuáles son los objetivos? Con la entrada del CBP, la prioridad ya no es detener solo a migrantes con antecedentes criminales o con órdenes de deportación como lo establece ICE, pero eso no se ha cumplido. Ahora el objetivo oficial será arrestar a cualquier persona sin estatus regular, sin importar si tiene historial delictivo o no. Ya lo están haciendo. Es no nada más dar patadas de ahogado, diría mi abuela. Esta decisión marca un cambio importante en la política migratoria. La migra deja de concentrarse en casos específicos para pasar a una estrategia más amplia de detenciones en todo el país. De hecho, Trump está usando el apoyo de la CBP
cuando ésta solo actuaba dentro de un radio de 100 millas desde la frontera, pero ahora sus operativos llegan al interior del país. Agentes de la patrulla fronteriza ya han participado en operaciones en Chicago y Los Ángeles. La operación Midway List en Illinois dejó más de 1,800 arrestos. Sin embargo, las redadas generaron denuncias por el uso excesivo de la fuerza, obviamente. Ahora, fíjese cómo no cuadran las cifras. Todo el operativo Midway List en Illinois, no solo en Chicago, en Illinois estado, dejó 1,800 arrestos. Y ellos están anunciando que están arrestando 1,178 personas diarias. No coinciden las cifras, pero déjenlos hablar. Uno de los casos más criticados fue el del oficial Greg Bovino, quien lanzó gas lacrimógeno contra manifestantes allá en Chicago, pese a una orden judicial que prohibía este tipo de acciones. Si el reemplazo de los jefes de ley se hace una realidad, los operativos podrían ser más amplios y frecuentes en las 12 ciudades. Pero también serán más frecuentes las restricciones que le pongan los jueces a todas estas personas. En Chicago, solo en Chicago, la jueza Sarah Ellis ya les dijo: tienes que quitarte tu cubrebocas, pasamontañas, mascarilla o como le quieras llamar. Tienes que identificarte si quieres hacer operativos en territorio de Chicago. Tu placa, tu número de placa y tu nombre. Tienes que usar cámara corporal encendida durante todo el operativo. 3 especificaciones claras que les dio la jueza y que aparte les dijo: vivo en Chicago, me doy cuenta de todo, voy a estar vigilando que cumplan con lo que les he ordenado. Así como ella, en muchas otras ciudades saldrán más jueces a defender el Estado de Derecho y a decir: a ver, sí, tú vas a traer a otros que son más agresivos, otros ya no a los de 2 metros, ahora a los de 2,5 metros. Grandototes, así, fuertotes. Pero tienen que ajustarse a la ley, porque ni el presidente puede pasar por encima de la ley. Vamos a las redes sociales. Los abogados hablan ahora de Texas. Texas, conocido por ser muy duro en materia migratoria en contra de las personas que no tienen documentos, pero también hay cosas con las que no pueden. Y hay temas que si usted es indocumentado en Texas, le pueden beneficiar. Escucha a los abogados. El gobernador Greg Abbott quiere que cualquier hijo de vecino o cualquier policía estatal o la Guardia Nacional que encuentren una persona indocumentada en Texas, la agarren y la detengan y la lleven a la patrulla fronteriza para que los oficiales de la patrulla fronteriza los procesen y los deporten. La verdad es que suena trágico, pero no creo que el gobernador tiene el poder de hacer eso. Básicamente porque la ley de inmigración es exclusivamente del gobierno federal. Y el gobernador Abbott solo tiene poder sobre el gobierno estatal. Y el gobierno estatal no se puede meter en asuntos federales como es la inmigración. Así que lo más probable es que se va a presentar una demanda en contra de esta orden del señor Abbott y que esa demanda va a terminar en la cancelación de su orden. Pero, por si acaso, mientras eso pasa, por favor, si usted está indocumentado en Texas, mucho cuidado, no se exponga, no se meta en lugares peligrosos, no vaya a hacer ninguna cosa que termine con la policía arrestándolo. Ahí lo tiene, por eso es importante siempre contactar con un abogado que esté actualizado, que sepa y esté al pendiente de todas las nuevas modificaciones y de todo, incluso, perdón que lo diga así, hasta de las lagunas legales que hay en la ley. ¿Para qué? Para que esto pueda ser utilizado a su favor. Ahora nos encuentras en las redes sociales oficiales de TV4. Facebook, Noticias TV4. Y en YouTube nos encuentras como TV4 Guanajuato Oficial. Migraciones. Y bueno, resulta que ya le decía yo hace un momento, habrá más jueces que sigan poniendo restricciones tanto a las autoridades migratorias como al gobierno de Donald Trump. Y ahora dice la Corte Federal
que se extiende una orden que impide al presidente Donald Trump enviar tropas a Portland. Y así, o sea, pasó en California, estuvo a punto de pasar en Chicago, ahora pasa en Portland. ¿Qué pasa? Una jueza federal decidió extender hasta el próximo viernes la orden que impide a Donald Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, lo que mantiene a las tropas en una situación de incertidumbre mientras continúa la disputa judicial sobre los límites del poder presidencial. La jueza de distrito de los Estados Unidos, Karin Immergut, emitió la resolución tras un juicio de 3 días en el que analizó si la administración Trump había actuado fuera de la ley al intentar federalizar y enviar unidades de la Guardia Nacional de Oregon y California a la ciudad de Portland. El fallo se suma a otros reveses judiciales que enfrenta la administración presidencial en su intento por enviar tropas a distintas ciudades. El mes pasado, un tribunal federal bloqueó un despliegue similar en Illinois. Y recientemente la Corte Suprema solicitó informes adicionales en ese caso. En Portland, las tropas permanecen acuarteladas desde hace semanas en bases de entrenamiento, luego de haber sido activadas para proteger a los funcionarios federales y a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, convertido en epicentro de protestas desde junio. ¿Qué dice Trump al respecto? Bueno, los abogados del gobierno federal defendieron que el presidente tiene autoridad para responder ante los disturbios y la violencia frente a las instalaciones federales. Sin embargo, los representantes del estado y del municipio argumentaron que la intervención constituía una de las violaciones más graves a la soberanía de Oregón y que, lejos de establecer el orden, podía intensificar las tensiones. En su decisión, Immergut, la juez, concluyó que el gobierno no logró demostrar que la situación en Portland estuviera fuera de control ni que los agentes federales carecieran de capacidad para desempeñar sus funciones. Más claro ni el agua. De manera preliminar, la jueza determinó que el intento de desplegar la Guardia Nacional excedió la autoridad legal del Ejecutivo Federal y violó la 10ª enmienda de la Constitución al invadir competencias estatales. Asimismo, indicó que las pruebas presentadas no encajaban en la definición de rebelión prevista por la ley. Es que así debe de ser. A final de cuentas, pues todo, para eso existe una Constitución. Y no es que demos ideas, pero si al presidente Donald Trump no le parece lo que dice la Constitución, pues entonces tendría que juntar a todo el Congreso y a todos los estados, a los 50, y ponerse de acuerdo para reescribir una Constitución que vaya de acuerdo con sus intereses y con lo que él quiere, y que sea más, pues, una Constitución de acuerdo al reinado que él pretende establecer en Estados Unidos, cosa que es imposible, no va a pasar, por eso hay una democracia. Sin embargo, pues sí, le causa muchos dolores de cabeza al presidente Donald Trump que los jueces y la corte le diga sí, pero no. O sea, sí está bien lo que tú hagas, pero no sobrepases los límites y sobre todo no vulneres la soberanía de un estado. Vamos a las redes sociales otra vez y hablando de este tema, hablando de la Constitución y de su importancia. Se ha hablado mucho de que si, incluso han dicho algunos agentes migratorios a ciudadanos y a residentes permanentes, solo por su color de piel les han dicho, tú no tienes derecho aquí, no tienes ningún derecho, nosotros somos la ley, nosotros mandamos, nosotros bla, 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 bla. Dicen los abogados, afortunadamente, aún hay muchos derechos vigentes en la Constitución de los Estados Unidos que protegen, incluyendo a todos aquellos que no tienen documentos. Vamos a escuchar. Amigos y amigas, en el primer segmento legal, bueno, estamos un poco cansados de noticias malas que van de mal en peor. Tenemos abusos prácticamente todos los días que vemos en noticias. Los agentes de ICE con mascarillas o máscaras abusando a la gente. Vimos uno recientemente que un agente de ICE tumbó al piso a una mujer ecuatoriana en la corte de inmigración. Uno se pregunta si hacen eso en público, ¿qué harán en privado en la noche cuando
rompen las puertas, tumban las puertas de la persona en su casa. Yo sé que han habido muchos abusos de la Constitución de Estados Unidos. Han entrado en muchos domicilios y automóviles sin el warrant, sin la orden de arresto. Pero esto tiene que salir a la luz, por supuesto. Y hay noticias y también, bueno, en el caso de la mujer ecuatoriana, suspendieron las actividades de la gente de ICE. Espero que eso signifique que lo despidieron porque lo que hizo es completamente inaceptable. Porque yo quiero reiterar, por algo existe una constitución, por algo a alguien se le ocurrió escribirla hace muchos años, pero se le ocurrió escribirla para que hubiera leyes, reglas de convivencia. Y estas se ha modificado con todas las enmiendas que ha tenido la Constitución de los Estados Unidos. Si no le parece al presidente Donald Trump, pues que haga la propia. Vamos a la última. Muere un migrante mexicano bajo custodia del ICE. Tuvo complicaciones médicas. Y es que se trata de un migrante irregular mexicano identificado como Gabriel García Avilés, de 56 años, que falleció el pasado 23 de octubre en el Victor Valley Global Medical Center de la ciudad de Victorville, allá en California. Esto tras sufrir complicaciones derivadas del síndrome de abstinencia alcohólica mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o del ICE, lo cual informó este lunes en su portal. De acuerdo con un comunicado oficial, García fue detenido el 15 de octubre y trasladado ese mismo día al centro de procesamiento en Adelanto, allá en California, aunque no pasó la noche en esas instalaciones, ya que presentó síntomas asociados al síndrome de abstinencia y fue internado de inmediato al hospital Victorville. García permaneció hospitalizado varios días, durante los cuales su estado de salud se deterioró progresivamente. Hasta las 19:35 horas del 23 de octubre, el personal médico reportó que García había perdido conocimiento e inició maniobras de reanimación. Un minuto después, sus familiares solicitaron detener los esfuerzos y el deceso fue confirmado a las 7:45. Pues así, falleció. No pudieron darle nada contra el síndrome de abstinencia. Qué cosas, ¿verdad? Oiga, resulta que hay muchos atrasos en los trámites migratorios. ¿Por qué? Pues porque hay falta de jueces, porque ya son más casos los que se presentan, tanto de los detenidos como de personas que quieren presentar un caso para ver si pueden obtener un beneficio de ciudadanía. Pues resulta que ante la falta de jueces, el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, ha dicho: metamos más jueces temporales. Ojo, 600 jueces militares en materia migratoria estarán reforzando las filas. Vamos a escuchar. 300 jueces de inmigración a nivel nacional, con aproximadamente 70 cortes de inmigración a nivel nacional. Bueno, recientemente se anunció un proyecto donde se van a nombrar temporalmente 600 abogados militares para que sirvan temporalmente como jueces de inmigración. Es importante notar que a finales de agosto el Departamento de Justicia cambió los reglamentos para un juez de inmigración temporal. Anteriormente tuvo que haber sido un juez de inmigración anterior, un juez de derecho administrativo anterior, un abogado del Departamento de Justicia con 10 años de experiencia en materia migratoria. En este caso ya se eliminaron esos requisitos a finales de agosto, de tal manera que facilita o permite el nombramiento de estos jueces temporales que son abogados militares. Primero, la pregunta era que si esto violaba el Posse Comitatus Act. El Posse Comitatus Act quiere decir que básicamente la fuerza militar, las fuerzas armadas no pueden aplicar la ley doméstica. Muy dudoso de que sea una violación del Posse Comitatus. La realidad es que esto probablemente va a suceder. ¿Y cómo les afecta a ustedes? De la forma que les afecta a ustedes es que cuando vayan a la corte no pueden asumir que el juez de inmigración o la jueza de inmigración, quien lo vaya a atender, tenga un conocimiento pleno de materia inmigratoria. Los casos inmigratorios son súper complicados. Entonces, le incumbe a usted, el extranjero, la extranjera, de demostrar su elegibilidad para el recurso que le están pidiendo a ese juez de inmigración, sea
abogado militar o no abogado militar. En caso de que le esté pidiendo la deportación, le incumbe a usted demostrar de que usted no es deportable, y eso tiene que ver con el aviso de comparecencia, con la audiencia preliminar y hasta su audiencia final. Entonces, hay que entender que vivimos con esta realidad de los abogados militares siendo jueces de inmigración, y la solución es prepararse y sobre todo buscar conseguir representación competente para que su abogado sí sepa y sí tenga conocimiento del derecho migratorio para mejor defenderlo antes de la Corte de Inmigración. El gobierno de los Estados Unidos hace esto como una medida a favor, esperando que estos jueces militares pues actúen en coordinación con el gobierno. Vamos a ver, porque el ejército también ha estado levantando la voz en contra de las medidas de Donald Trump. Con esto vamos a dar por terminado el programa de este día. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y le pido que nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.